Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia y los estaré acompañando en un nuevo evento internacional. En nombre de UINMA y INISEC le queremos dar la más cordial bienvenida a esta clase magistral titulada Del Foro de Davos a la Conferencia de Múnich. Es un espacio de reflexión académica y geopolítica sobre los desafíos contemporáneos que enfrentan las relaciones internacionales en este momento crucial de la historia. Este evento se realiza en el marco del Máster en Diplomacia, Relaciones Internacionales y Seguridad y Defensa, organizado por UINMA, la Fundación Universitaria Internacional de Madrid, en colaboración con INISEC, el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales. Quiero explicarles también un poco la dinámica del evento. Vamos a iniciar con la presentación por parte del ponente y al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas, preguntas que se le van a poder hacer directo al expositor. Por favor, todas las preguntas realizarlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. También contaremos con una sección en vivo en la que podrán realizar directo las preguntas al ponente. Pueden alzar la mano para poder darles la palabra. Nos encontramos en una etapa que muchos analistas y expertos describen como un cambio epocal, un punto de inflexión que exige nuevas formas de cooperación internacional, mayor inteligencia estratégica y un compromiso renovado con los principios democráticos. Esta masterclass representa una oportunidad única para comprender cómo la comunidad internacional puede gestionar esta transición, consolidando la democracia como el sistema más idóneo para enfrentar los retos del presente y del futuro. Queremos también agradecer sinceramente su presencia, así como el interés de todos los estudiantes, docentes y profesionales que nos acompañan hoy, tanto en la forma virtual desde el diferente país donde ustedes se encuentren. Es para nosotros un honor poder contar hoy con la participación del comisario José María Mata, un referente indiscutible en los ámbitos de la seguridad, de la diplomacia internacional y la cooperación multilateral. El comisario del Cuerpo Nacional, él es comisario del Cuerpo Nacional de Policía, en la actualidad como director de seguridad y analista de relaciones internacionales. Colabora con prestigiosos centros docentes y de organización. El comisario Mata también cuenta con una destacada trayectoria en instituciones claves de seguridad y política internacional. Su experiencia tanto en el ámbito operativo como en la elaboración de políticas estratégicas le permite precisamente ofrecer una visión profunda sobre los equilibrios del poder global, los desafíos de la gobernanza internacional y las posibilidades reales de avanzar hacia un nuevo orden internacional. Sin duda, su intervención nos permitirá analizar con mayor claridad los dilemas actuales que enfrenta la comunidad internacional, desde los foros multilaterales como Davos hasta los espacios de seguridad como la Conferencia de Múnich. Le damos la bienvenida y agradecemos su generosidad al compartir hoy con nosotros su conocimiento y su experiencia. Comisario José María Mata, le cedo la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Ya puedes también activar tu cámara, ya te vemos, perfecto. Muy buena jornada a todos. Les aseguro que es un placer para mí estar compartiendo estas reflexiones con ustedes y, naturalmente, cuando ustedes desean, compartiré una pequeña presentación que sin duda me ayudará a mí a seguir esta pequeña disertación y a ustedes a seguir esta reflexión que primero y con toda seguridad sé que va a ser de interés. Cuando desde INISEC el 26 de febrero de este año decidí compartir este espacio con ustedes, consideré que al menos, visto que los acontecimientos caminan a una velocidad de vértigo, seríamos capaces de fijar una fotografía y eso es lo que pretendo si ustedes tienen la amabilidad de esperar a que comparta con ustedes la pantalla y la presentación.
Espero que ustedes disfruten y que además piensen que el momento actual es seguramente el más interesante de todos los que hemos vivido en los últimos 80 años en lo que significa diplomacia, relaciones internacionales, seguridad y defensa. Me crean, el momento es excepcionalmente de interés. Califico de interés. Por tanto, vamos a iniciar con este evento y cuando a mí me proponen realizar este trabajo, decido que puede denominarse desde un punto hasta otro, una línea que absolutamente aparece de forma homogénea, que solamente va a contener espacios que definen en esa línea unas posturas internacionales y que dan seguramente oportunidad para tres cuestiones fundamentales que ya, en primer lugar, quiero que ustedes las puedan compartir. Si la pantalla, ¿por qué decido hablar del año 25, que es la actualidad? ¿Y por qué decido establecer un contexto dinámico desde el foro de Davos, enero, a la conferencia de Múnich, febrero? Pues por una razón, fundamentalmente porque es importante acotar y definir cuáles son los escenarios que afectan y los mensajes que se trasladan desde esos grandes foros que en los últimos años han dominado pues a excelentes profesores, a multitud de políticos, a representantes de los estados y de los gobiernos y desde luego a una multitud de expertos que de ahí extraen unas opiniones y unos criterios, seguramente con información bien trasladada. Buena jornada entonces. Y como les he dicho, es un placer compartir un tiempo de reflexión con ustedes. Reconozco que esta iniciativa de IBISEC para establecer esta breve exposición supone para mí establecer dos criterios. En primer lugar, un impulso vitalista y creador. ¿Por qué? Porque se trata de interiorizar y ver exactamente los retos, los desafíos, los riesgos, las amenazas, las expectativas y las oportunidades que hoy, 2025, tenemos delante de nosotros y que la comunidad internacional tiene que poner en valor. Valorizar no significa una compensación economicista, no. La comunidad internacional camina, como bien sabemos, a un ritmo vertiginoso y aparecen nuevos actores y nuevos líderes. ¿Y qué hacen? Pues estos representan una cornisa en este mapa mundi que debemos, a mi juicio, ligarlo a intereses y a principios. Y, lógicamente, estos actores y estos líderes aparecen con nuevas formas de negociación y con otras visiones que quizás nos hagan pensar que debemos entender las relaciones internacionales de forma diferente en el futuro. Decía que este criterio para establecer este debate actual, a mi juicio, y para ustedes que me están escuchando, debe responder al menos a tres cuestiones. En primer lugar, conocer. Conocer dónde nos encontramos y qué representan los acontecimientos y episodios que nos afectan. En segundo lugar, entender, ciertamente, es la segunda escalera que nos permitirá subir más arriba. Ojalá seamos capaces de comprender. Conocer, entender y comprender son tres objetivos
que cualquier analista internacional tiene en su frontispicio: hacerse entender y hacerse comprender, exponiendo unos hechos objetivos, unos hechos valorables y unos hechos que pueden ser criticados, o al menos contenidos desde un punto de vista personal y profesional de forma directa, sin imponer. La realidad que viene impuesta, por definición, significa poco confiable. Yo, como ha dicho nuestra profesora, soy José María Mata y solo espero mostrar una fotografía de la realidad internacional y de orientar con una mirada nueva, pues a lo que considero de gran interés: conocer, entender y comprender. Y estamos en un marco argumental que yo, para iniciar esta disertación, he decidido que tengamos claro los tres argumentos, porque sería bastante difícil entender qué es lo que sucede en un foro, Davos, qué es lo que sucede en otro foro, conferencia internacional, si no empezamos aceptando que hay un elemento dinámico y esencial: 2025, es decir, la realidad, hoy, la actualidad. Y describo brevísimamente el año 2025 como el año que inicia con todas las causas abiertas y además con todas las viejas heridas que la comunidad internacional y la necedad, lo digo con pleno conocimiento, y la necedad de los líderes no han sido y no han sabido cerrar ni sanar en el año 2024. Y es la imagen de un mapamundi cargado de atavismos, indiferente al acontecer humano, que lo que desea es paz, libertad y, naturalmente, progreso, porque camina en busca de felicidad, que es lo que todos deseamos, y que se mueve por intereses no siempre legítimos y sostenidos por unos valores y principios de la dignidad y la solidaridad como grandes palancas que sostienen nuestro edificio vital y de la comunidad internacional. Un año 2025 que llega con una nueva administración federal norteamericana y además con una nueva Comisión Europea y un Europarlamento que inicia su andadura e irán hasta el año 2029, un nuevo ciclo político del que habrá que tener en cuenta todo lo que no hemos sido capaces de cerrar y de sanar. Y es un 2025 con unas nuevas expectativas, digo con claridad en la presentación, por una razón, porque además hay que cumplir unos acuerdos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, claro, porque se firmaron grandes cuestiones en la COP29 y las tenemos que cumplir. Y un año, efectivamente, 2025, en el que los países que forman parte de los grandes foros como el G7, el G20 o los BRIC pretenden desplegar sus agendas e influencias en la comunidad internacional. Y no hablo de las grandes organizaciones internacionales que todos tenemos en mente. Sería cuestión de otra breve disertación, de otra conferencia. En definitiva, estamos en un año 2025 cargado de esperanza. Lo digo con sinceridad, lo afirmo. El segundo marco argumental es, sin duda, el Foro de Davos. ¿Por qué?
Porque el foro de Davos es una cita anual en enero, pasadas las fiestas de Navidad, donde se movilizan una serie de potentes de la Tierra, lo digo así, y además una serie de líderes que consideran que deben lanzar unos mensajes concretos y en un escenario de prestigio, en efecto, el Foro Económico Mundial. Y allí llegan y este año 2025 vamos a ser capaces quizás de analizar qué es esa 20 edición del informe sobre riesgos globales 2025. Y pensando que el informe decía del año 2024, a mi juicio, y a modo de introducción y de epitafio, describía un panorama global en deterioro. Fíjense ustedes el informe del Foro de Davos del año 2024, cómo finalizaba después de hacer o de realizar o de elaborar una síntesis casi extrema para llegar a una conclusión. Un panorama global en deterioro. En tercer lugar, la conferencia de Múnich. Sería el tercer marco argumental, por otro motivo muy similar al anterior, porque se trata de una conferencia de seguridad de Múnich que se inicia allá en el año 63, 1963, y que es una cita anual obligada en el mes de febrero en la que participan los ponentes más importantes. ¿Por qué? Porque son los potentes de la Tierra, porque son los líderes que lanzan unos mensajes que seguramente en materia política, en materia de seguridad y en materia de defensa son muy valorados. Estamos hablando de que en el año 2025, en la ciudad alemana, los líderes, hasta 60 jefes de Estado y de gobierno, como luego repetiré, han sido capaces de establecer unos criterios y unas visiones del mundo en ocasiones verdaderamente contrapuestas y lanzar una consigna que solamente al ser lanzada genera preocupación, aumentar los gastos en defensa. He dicho, genera preocupación. Y entonces vamos a ver lo que significan los riesgos globales que el Foro de Davos, como cada año, nos presenta y nos dice de forma clara, estamos en esta situación. La fotografía que ven los más de 900 expertos consultados en esta materia dicen y opinan y se posicionan con estos riesgos globales. Y entonces hemos visto que el informe 2025 del Foro Económico Mundial, que se muestra en Davos, pues intenta, después de describir un momento delicado de la situación global, concluyendo con una enorme expectativa. Y lo considero muy importante y positivo. Esta enorme expectativa es colaboración para la era inteligente. Colaboración para la era inteligente. En pocas ocasiones uno lanza un mensaje para el sapiens, lanza un mensaje en favor de la inteligencia. En todos los ámbitos, en todos los marcos, empezando por la inteligencia natural. Pretendo con este fin realizar un contexto explicativo de lo que significa la edición 19 del Foro de Davos del año 24, porque saben ustedes
que de la misma manera que en el año 25 somos capaces de ver un mensaje, colaboración para la era inteligente, en el año 24 el epitafio o frontispicio que yo comenzaba a pensar en la diapositiva anterior contenía un mensaje pues también preocupante, exactamente recuperar la confianza. Sí, es positivo, pero nos está diciendo que hemos perdido confianza. Perder confianza en la comunidad internacional y perder confianza en el marco de las relaciones internacionales es una cuestión muy seria, porque afecta a todo, como veremos, afecta a todos. Contextos amigos, a contextos de aliados y a contextos de rivales, a todos. Por tanto, el estudio del informe sobre riesgos globales del año 2025 permite conocer en detalle todas las cuestiones más relevantes que se han identificado, evaluado y determinado por técnicos, por profesores, por representantes y por analistas internacionales. Ya les he comentado, más de 900. Y el estudio de este magnífico informe sobre riesgos globales 2025 del Foro Económico Mundial muestra una situación, como les digo en esta diapositiva, cargada de complejidades y quizás, y digo y quizás, cuando desde el resumen ejecutivo de esta 20 edición se plantean precisas cuestiones para reflexionar, la más determinante a mi juicio, o al menos condicionante a mi juicio, es la que se refiere a la percepción de optimismo. Porque la percepción de optimismo impacta sobre todas las demás, seguro. Y además, continuando con lo que significa este informe de riesgos globales, en el año 25 nos tenemos que dar cuenta que además aparece otro elemento condicionante que afecta al conjunto de las relaciones internacionales y se mueve en espacios polivalentes. Se trata de la incertidumbre. La incertidumbre en psicología, como ustedes saben, es uno de esos elementos de exposición de la que pretendemos salir siempre. Nadie permanece en incertidumbre de manera permanente. Todos queremos limitar y eliminar la incertidumbre. En relaciones internacionales sucede en parte de la misma manera. Necesitamos despejar la incertidumbre, porque la incertidumbre representa incógnitas y las incógnitas nos llevan a falta de toma de decisiones y a equivocaciones, unas más serias que otras, unas con más consecuencias que otras. En este mismo criterio, en las exposiciones de síntesis, la más contundente, y lo digo con entera confianza, la más contundente se refiere a la aseveración que identifica en el comentario denominado optimismo en declive. ¿Por qué el optimismo está en declive? ¿Por qué sintetiza de esta forma estos elementos que interfieren unos con otros y además de forma más que seria nos están diciendo, y lo aseguro de forma entrecomillada para no generar polémica fuera del contexto, cuando se dice
al entrar en 2025, la perspectiva mundial está cada vez más fragmentada en los ámbitos geopolítica, ambiental, social, económica y tecnológica. El término clave es fragmentada, es decir, la perspectiva mundial cada vez está más fragmentada. Esa es la primera grande reflexión que pretendo que todos interioricemos, justo lo que en el inicio pretendía de ustedes y de mí mismo, interiorizar el por qué la perspectiva mundial está cada vez más fragmentada. La comunidad internacional, insisto y continúo, se ha despertado en el año 2025 con las expectativas, ciertamente, como nos ha dicho la profesora que ha introducido este comentario, pensando que estamos a las puertas de un cambio epocal. Lo creo, estamos a las puertas de un cambio epocal, que debe ser gestionado en primer lugar con inteligencia y que además debe ser consolidado aceptando la democracia como forma óptima de gobierno, sin duda, puesto que uno de los objetivos a lograr, repito, es el reconocimiento que proclama que el mundo debe ser un lugar seguro para la democracia. No me planteo otros escenarios. Me crean. Si partimos de esta segunda reflexión, podemos avanzar y decirnos a nosotros mismos que, en efecto, vemos que en las diferentes ediciones del Foro de Davos aparecen pues unos informes pensados, reflexivos y con unos análisis magníficos, capaces de ser entendidos, porque en mi criterio reside en que estos profesores y estos tratadistas internacionales y estos expertos internacionales, cuando escriben y detallan unas consecuencias en unos informes de riesgos como son los que aparecen y publica el Foro de Davos, tienen que tener, pues en primer lugar, una información de calidad y en segundo lugar, una disposición permanente de actuar con criterios de autonomía y de veracidad, sin cocinar determinadas opiniones que pueden, diríamos, en estadística aplicada a las ciencias sociales y aún más en estadística general, situarnos en una desviación que nos lleve solamente con un término extrapolar un universo fuera de nuestro mundo, solamente con la desviación de una pequeña micra. Y por tanto, cuando nos referimos a estos informes, también vamos a referirnos al tiempo y a la consecución de los datos. Y en este caso concreto, yo al menos considero que son importantes examinar los datos de 2023 y los datos de 2024, porque suponen un paradigma que no está en relación cambiante respecto del 2025, pero que tienen sus propias exactitudes y sus propios contextos, ciertamente. Y así, de esta manera, ¿qué decimos del informe de riesgos globales del 23? Donde se incluía y se estudiaban los desafíos que se derivaban de la pandemia que habíamos sufrido
desde marzo del 2020 hasta el 2022. ¿Qué es lo que nos dicen de esa emergencia climática y de esos conflictos armados que algunos empezaron entonces y otros han aparecido con después, pero que en definitiva antes preocupaban y ahora preocupan? Y naturalmente, todo lo que significa unas entidades y unas formas de entender que los costes que significan para la comunidad internacional en estos riesgos globales, sí, permiten pensar que ya en ese año 2023 habíamos visto cómo habíamos tenido la necesidad de modificar el entero orden global. Ya lo creo. Hablo del 20 y del 21. Ya lo creo. He tenido la oportunidad de hacer en los últimos años 5 comentarios a los informes de riesgos globales. Durante estos 5 años he visto y he percibido cuáles han sido los riesgos que se generaban en la encuesta que realizaban a los técnicos, los profesores y los analistas de multitud de países. Y confío en que los datos que se vierten en estos informes y, por tanto, en el acreditado foro de Davos son ciertos. En el año 23, los 10 grandes riesgos globales los tienen ustedes ahí explicitados en esta pantalla. Empiezan por la crisis, por el aumento del coste de vida, continúan por las catástrofes naturales y los fenómenos meteorológicos externos. Aparece una confrontación geoeconómica como punto de riesgo, las incapacidades para mitigar el cambio climático, la erosión de la cohesión social y la polarización de la sociedad, los incidentes por daños medioambientales a gran escala que se estaban produciendo y, naturalmente, el fracaso en la adaptación al cambio climático. Y se decía fracaso. Lo mismo que aparecía en ciberdelincuencia y en inseguridad cibernética generalizada, por no recordar el informe de riesgos globales del año 21, que ya clamaba por algo decepcionante, que a 2030 habríamos fracasado en el intento loable, necesario, de impedir la inseguridad cibernética generalizada. Estamos hablando del informe del 2021 al que ahora hago referencia con respecto a lo que se proyectaba para el 2030. Terminamos con el noveno de los riesgos que presentaba el año 23 y hablamos de crisis de recursos naturales. Y naturalmente el décimo, esa inmigración involuntaria masiva que llega. Si eso lo veíamos en el año 2023, piensen que en el año 2024 ya teníamos una herramienta que desde los técnicos del foro de Davos, es decir, desde el propio Fondo Económico Mundial, habían decidido establecer, y es una iniciativa de riesgos globales que es una plataforma en la que se puede monitorizar los riesgos globales que se establecen y que se identifican como críticos para enfrentar las economías y las sociedades como apoyo a la preparación y la resiliencia ante el próximo, decían, ante el próximo shock global. Es decir, poner mecanismos que nos ayuden a decidir, a conocer primero, a entender y a comprender.
En ese sentido, el informe del año 2024 señalaba estos 10 grandes riesgos globales. Empezaba por los efectos climáticos extremos, la desinformación generada por la inteligencia artificial, la polarización social y política, las crisis por el coste de la vida, los ciberataques, las formas de desaceleración económica, la interrupción de las cadenas de suministro de bienes y de recursos críticos y además los tres últimos ya conocidos, estallidos de conflictos armados, ataques a las infraestructuras críticas e interrupción de los suministros. Teniendo en cuenta que el año 24 definía estos 10 riesgos globales, el año 25, este año 25, determina sin duda un aspecto prioritario que podemos seguramente valorar y bien. Para ello introduzco los porcentajes. ¿Qué significa introducir los porcentajes? Pues es mostrar de forma cuantitativa los elementos que a juicio de los técnicos han sido capaces de ver que cada riesgo determina un movimiento compacto de personas, de instituciones y, naturalmente, de estructuras de gobierno y de apreciación social con un punto determinado. Y así, los 10 riesgos seleccionados hablaban en primer lugar de los conflictos armados entre Estados. La gente, hasta en un 23% de los técnicos, consideran que el conflicto armado entre Estados es el riesgo global más importante que afecta al año 2025. Y luego están los efectos climáticos extremos y la confrontación geoeconómica y la desinformación y la difusión de información falsa. La polarización social es recurrente. En este caso llega un poco más hacia abajo, pero ya hemos visto que aparecen otros que pueden tener una referencia indirecta, como son la confrontación geoeconómica o incluso la recesión económica que viene después, los cambios críticos en los sistemas de la Tierra, la falta de oportunidades económicas y también el desempleo, y luego la erosión de derechos humanos y libertades cívicas, que aunque es un 2%, aparece como riesgo global, erosión de derechos humanos y libertades cívicas. El 10º va en el mismo camino y en la misma dirección y desemboca en la desigualdad. Estos 10 riesgos que afectan a nuestro discurrir en el marco de las relaciones internacionales y de la comunidad internacional son seguramente ciertos, estructurados y ponderados. ¿Por qué? Porque analizados estos riesgos que hemos visto ya determinados e identificados para el año 2025, contemplados de forma lineal, aparecen pues con unas referencias que lógicamente se dan en la encuesta de percepción de riesgos globales 2024-2025, que quiero señalarla ahí por si tienen la curiosidad de conocer este tipo de valoraciones desde una encuesta de percepción que es, a mi juicio, brillante, porque ahí se muestran y se ponderan todos los resultados. Hablaba yo de estadística aplicada, ciertamente,
Algunas personas como yo utilizamos la estadística para varias cosas, aunque tuve un gran catedrático que tenía la oportunidad de señalar cuáles eran los tres tipos de mentiras a los que se enfrentaban los contextos sociales. Estoy hablando de sociología. Pero en definitiva, esta encuesta de percepción ya nos está diciendo que hay un número de encuestados que llega hasta el 52%, que prevé un panorama mundial inestable en el plazo a 2 años y una porción similar para los otros años. Es decir, un 31% está esperando turbulencias y un 5% contempla un panorama tormentoso. Son elementos que deben hacer reflexionar y sería la gran o la tercera gran cuestión a interiorizar. ¿Cómo son los efectos en el panorama mundial inestable que tenemos delante? En todo caso, digo que la suma de estas tres categorías representan un aumento combinado de 4 puntos percentuales respecto del año pasado, es decir, del 2024, lo que indica que estamos ante un panorama más pesimista para el mundo hasta el 2027. Es decir, 2025, 2026 y 2027, las expectativas en la encuesta de percepción no mejoran y continúan seguramente teniendo en cuenta que nos encontramos en un panorama mundial inestable. Digo después que el informe de riesgos globales del año 2025 señala que aumentar el optimismo es una necesidad, efectivamente. La necesidad por el futuro significa que debemos desterrar esos fantasmas que amenazan con volver. Ustedes saben a qué me refiero. Existen situaciones que nos llegan y nos recuerdan que hubo tiempos en que quizás las tomas de decisiones no fueron buenas. En otros tiempos, por algunos fueron nefastas y en otros momentos, por determinados necios líderes, fueron catastróficas. Eso hay que desterrarlo. Y se destierra con optimismo y con sinceridad, porque la sinceridad nos llevará al realismo. Eso lo veremos quizás en la conferencia de seguridad de Múnich, en el tercer gran esquema argumental. Porque ahora estamos terminando los riesgos globales en 2025 y yo efectúo una pregunta que deseo conste porque no tendría validez examinar cuáles son estos mecanismos o estos datos lineales que se aportan en el informe de riesgos globales sin tener en cuenta esta pregunta. ¿Es posible el consenso en un mundo fragmentado? Esta nos la tendremos que contestar todos. ¿Es posible el consenso en un mundo fragmentado?
esa pregunta es para estudiar. Y cuando la estudiamos, seremos capaces de decir a continuación que es imprescindible cambiar, pues de esa oscura percepción, ¿por qué no? De esa oscura percepción, salir de ese encogimiento mental que nos domina en muchos aspectos, porque cuando en este informe de foros globales examinamos cuál es la derivación de los problemas, es decir, de los riesgos a 2 años, la cuestión empeora. Y cuando comentamos un informe de riesgos a 10 años, llegamos a considerar que, en definitiva, en el 62% de los encuestados se prevé tiempos tormentosos o turbulentos. El 62% de esa encuesta de percepción de riesgos globales 2024-2025, que yo les hacía referencia por si tienen interés o curiosidad en abrirla y estudiarla, al menos de manera sencilla, conocer esa fotografía. Bien, hasta el 62% de los encuestados prevé tiempos tormentosos o turbulentos. Y dicho esto, vamos al tercer argumento, que se refiere a la conferencia de Múnich. La conferencia de seguridad de Múnich, la CSM, como así se la conoce, en términos periodísticos y en términos incluso de las cancillerías y de los ministerios de Asuntos Exteriores, cuando llegan las invitaciones para asistir, porque efectivamente la conferencia de seguridad de Múnich, que se reunió en el mes de febrero en la ciudad alemana, en la ciudad baviera de Bonn de la Baviera, y que fue, pues, objeto de atención por más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, resulta que es una cita anual. No sé si todos ustedes la conocían o la consideraban de tanto interés. Bien, yo les aseguro que en el calendario de febrero todas las presidencias de los gobiernos de los países y los ministerios de Asuntos Exteriores, incluso los parlamentos y los grupos parlamentarios, tienen la cita en la cual se va a desarrollar 2, 3 días en los que, si te invitan, tienes que lanzar un mensaje determinado. Es evidente. Les digo que esta cita, que es informal, nace en el año 1963, pero que tiene unas agendas con una importancia que van efectivamente concretadas en 2 áreas específicas, al margen de las connotaciones políticas. Me estoy refiriendo a los marcos de la seguridad y la defensa. Y en esta ocasión, en febrero del 2025, nos hemos encontrado con esta 61 edición, que ha sido, pues, muy interesante, como decía al principio del primer comentario. Calificamos de interesante, puesto que, llegado el mes de febrero, en Estados Unidos, Washington, ya había tomado posesión una nueva administración federal de Norteamérica. Y cuando son invitados a participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich, esa invitación ya supone o ya concita unas enormes expectativas.
No acudió el presidente Donald Trump, pero sí que participó su vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Y digo, para no olvidarme, que su discurso en esos 14 minutos no de intervención lanzó unos mensajes que no dejaron indiferente a ninguno. Y a los europeos, a nosotros los europeos, menos. Y no voy a comentar ni ahora ni después lo que dijo de nosotros, los europeos, los que siempre hemos sido aliados de Estados Unidos de Norteamérica. Con todo, se preveían para la conferencia de Múnich unas tensiones entre Estados Unidos y sus aliados que hacían pensar que en los debates donde políticos, militares y expertos en geoestrategia debatirían, se reunirían del 14 al 16 de febrero, aparecerían. Las tensiones, de alguna manera, de forma explícita o tácito, aparecerían. Y aparecieron. Porque de la administración americana no solamente participaron los dos líderes, sino porque desde Washington llegaban mensajes constantemente que no podían ser no evaluados. Y porque además había un notable grupo de senadores y de congresistas americanos que también se encontraban presentes en la capital de la Baviera. No decepcionaron. Es más, se consideró que la conferencia de Múnich había sido un termómetro del estado de las relaciones transatlánticas. Palabra de primera importancia. Establecer un termómetro en el estado de las relaciones transatlánticas. No había ocurrido esto desde muchas, o al menos ediciones de la conferencia de Múnich. No, no había ocurrido. En esta 61 edición ocurrió. Y sí, ocurrió porque, lo digo con entera claridad, en Washington nuevos vientos derivados de un principio lo hicieron posible. Estados Unidos primero. America First es el lema con la que toma posesión esta nueva administración federal de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué nos sugiere? Pues en primer lugar, analizar los mensajes que se lanzan en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y naturalmente, el primer gran mensaje que afecta a todos los congregados, recuerden, más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, es que por parte del presidente Donald Trump considera que debe lanzar un mensaje y que este mensaje, a mi juicio, afecta al corazón y a la razón de la propia historia de la Conferencia de las Relaciones Transatlánticas. El motivo de esta conferencia de seguridad, piensen ustedes en la Guerra Fría, piensen ustedes en la Alemania dividida, piensen ustedes en la situación de tensión sistémica en dos grandes bloques. Pues llegamos a una situación con un mensaje que desde Washington se ha querido
lanzar y que afecta a las relaciones transatlánticas de pleno, en directo. Llegó a decir el presidente de los Estados Unidos, y abro comillas, que fuimos estafados por las naciones europeas tanto en el ámbito comercial como en el de la OTAN. No voy a repetir la frase. Fuimos estafados. No voy a repetir. Bien, en el mensaje que afecta y que va ligado directamente a la seguridad y a la defensa, pues no puede ser más claro. Sí, la protección de los europeos resulta que desde este momento va a estar vinculada a una condición. La administración norteamericana exige a los aliados gastar el 5% del Producto Interno Bruto en defensa. Es el quinto mensaje que deseo que en el área de la diplomacia y de las relaciones internacionales se aprecie. ¿Por qué? Porque estamos en el área de seguridad y de defensa, porque estamos en un foro específico, como es la conferencia de Múnich. Pero contextualicen, además, lo que significa el marco diplomático y el marco de las relaciones internacionales en su conjunto, que resulta afectado. Y sigo. Si resulta afectado es porque existe un rival. Y continúo con un punto que contiene solamente una línea. Los representantes del gobierno de Rusia no fueron invitados a la conferencia de Múnich. Es decir, el debate era entre los no rivales. Ustedes me entienden. Y así fue. Debatimos entre los no rivales. Extraño. Se esperaba, como digo, que la nueva administración de Estados Unidos de Norteamérica anunciara o lanzara algún mensaje sobre un posible plan de paz para Ucrania, elemento que es el talón de Aquiles de casi toda la diplomacia en la actualidad, tanto europea como de otras áreas geográficas, pero en particular la europea, incluido Reino Unido y los países transatlánticos de Estados Unidos y de Canadá. Existe un rival y resulta que existen unos escenarios que han sido provocados con unos actores determinados que han inculcado seguramente pues lo que es la Carta de Naciones Unidas, es decir, el documento más sacrosanto que tienen las relaciones internacionales desde el año 46 para caminar. Y gracias a ella hemos llegado hasta aquí. Y resulta que, hablando de paz, empezamos a intuir que el posible acuerdo, la posible negociación, será un criterio donde impere la bilateralidad entre Estados Unidos y la Federación Rusa, sin la presencia ni de Europa ni de Ucrania, solo moderada por los anfitriones de Arabia Saudita. Increíble.
Estando las cosas como parece que estaban, la Unión Europea en este escenario sin duda ve alejarse la cooperación y ve aparecer la confrontación. Cooperación y confrontación en las relaciones internacionales, ustedes lo saben y ustedes lo intuyen, significa modificar el paradigma de la otra parte de la mesa, amigo o adversario, pero modificar el paradigma. ¿Se coopera o se confronta? Además, si continuamos con los mensajes que se lanzan desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, vemos que aparece también un mensaje explícito por parte de la Administración Federal de Estados Unidos referido a la búsqueda de un acuerdo precisamente entre Estados Unidos y Ucrania sobre tierras raras en territorio ucraniano. Resulta que el presidente Donald Trump había declarado en una entrevista y pareció comunicar que el apoyo militar continuado de Estados Unidos a Ucrania podía estar condicionado a un acuerdo por un montante de 500.000 millones de dólares sobre materias primas críticas que resulta que son imprescindibles tanto para productos cotidianos como para aquellos de alta tecnología y para equipos militares y que se encuentran en suelo ucraniano. Un acuerdo de 500.000 millones de dólares. Los efectos son de una importancia grande cuando se habla de seguridad y defensa, pero en el marco de las relaciones internacionales uno comienza a pensar en la disrupción que produce a otros y el porqué de las causas aparentes que se determinan. Y en este caso, sin duda, hay que pensar en China, porque resulta que China controla una parte significativa de la extracción y el procesamiento mundial de algunos de estos materiales, como el litio, el galio o el germanio. No solamente en su territorio, sino en varios continentes y en algunos países con extracciones muy recientes y con acuerdos muy recientes. Bien, pues en este contexto resulta que Estados Unidos no considera saludable una dependencia sistémica de estas materias primas. Naturalmente, ni Estados Unidos ni nadie. Empezando por los grandes países y terminando por los pequeños países. Y para que nadie considere que esto no es determinante, para la Unión Europea, para nosotros tampoco. Resulta que existe un argumento de calado, porque la administración norteamericana de Trump mantiene la estrategia de seguridad nacional de la administración de Biden, que ya desde el año 2022 describió a la República Popular de China como, y abro comillas, el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional y cada vez más el poder económico, diplomático, militar y tecnológico
y, en definitiva, de futuro. Y tienen capacidad. Esta es la séptima conclusión a la que yo prefiero considerar como efecto buscado, realista, pero ¿qué es ¿qué es? China controla una buena parte de la extracción y el procesamiento mundial de las materias primas. Siguiendo con los mensajes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, resulta que también nos permitió conocer pues, la opinión de la Unión Europea. Y allí estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la señora von der Leyen, al margen de que allí se encontraban presidentes de algunos países europeos y primeros ministros de algunos miembros de la Unión Europea, nos comunicó que estaba dispuesto a habilitar un paquete financiero por valor de 500.000 millones de euros, aplicado para inversiones en defensa. Espectacular. Estamos hablando del 15 de febrero del 2025. 15 de febrero. En ese momento se disparan todas las alarmas, los técnicos, los economistas, los militares y los planificadores estratégicos en materia de industria militar y de defensa son conscientes de que el paradigma ha cambiado y que existen unos movimientos telúricos en el interior de las grandes instituciones mundiales que saben que estas inversiones en rearme se van a producir. Además, con espacio secuenciado y con productos secuenciados, o al menos definidos en su mayor parte. Estamos hablando de industria de defensa, que afecta a la seguridad, claro. Pero porque seguridad y defensa, en este caso, van unidas. ¿Y qué significa esta concreción por parte de la Unión Europea, que semanas más tarde ha llevado a 2 cumbres de jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo en Bruselas y que naturalmente a varias conferencias, tanto en París II como en Londres, una referidas a planificaciones de movimientos de capacidades militares? Las capacidades militares son las actuales, no las que se refieren al año 27 o al año 29. Con todo, tenemos una explicación que no podemos obviar. El acercamiento del presidente Trump al presidente Putin es tan evidente que incluso cuestiones que afectan a Ucrania, sin consultar a Ucrania ni a los socios europeos de la OTAN, invitan a pensar que los referidos llamamientos de Washington a que Europa asuma su responsabilidad para su propia defensa responden a un giro en la política exterior americana hacia un escenario nuevo, que ya existía, pero que aparece como nuevo y condicionante: el espacio Indo-Pacífico. Además, si esto no fuera ya de interés estratégico global, resulta que desde algunas agencias de inteligencia
han considerado y destacan que la Federación Rusa podría tener medios para atacar a un aliado europeo de la OTAN en 2030. Y eso es muy serio. Eso es muy serio porque el Tratado de Washington nos obliga a todos a reaccionar de una determinada manera y sin fisuras, lo cual está desatando una acelerada, como he mencionado, forma de contactos y de debates en relación con la disuasión y además con las propias capacidades europeas. Las capacidades europeas en materia, en este caso militar, son limitadas, pero son las que son. Son las que son. Además, tenemos, a mi juicio, que ver que existe otro frente no menor de lo que significan los debates y las expectativas de división que aparecen entre los propios aliados. Y me refiero cuando se escuchan los deseos de anexión o similares de Canadá o de Groenlandia por parte de la administración americana. En varias ocasiones el propio presidente Trump se ha referido a ello y que naturalmente esos intereses se encuentran afectados o ligados al control de los materiales estratégicos, de manera o de forma directa. Pero ciertamente, en Múnich resonaron con enorme preocupación y en cada una de las cancillerías de los países de la Unión Europea. Por una razón, porque estamos hablando de la posibilidad de una pérdida real de soberanía para un territorio parte de la Unión que pertenece a Dinamarca. Y habría una respuesta, seguro. Dinamarca tiene la soberanía, la territorialidad y la territorialidad de Groenlandia. Terminando con estas formas de dar y publicitar mensajes que se dieron en la conferencia de seguridad de Múnich, resulta que la cuestión ucraniana aparece por activa y por pasiva en el centro de lo que significa el marco de las relaciones internacionales y la catapulta de acción o de omisión en materia de seguridad y de defensa. El paradigma se llama Ucrania. Ucrania es Europa. Europa es la formación cultural de la civilización más importante que para bien y para mal nos ha traído hasta aquí. No porque el continente africano, no porque el continente asiático, no porque el continente americano, no como las esferas centroamericana o sudamericana o iberoamericana en general o el Asia-Pacífico no hayan tenido unas necesarias fórmulas de entenderse para evitar escenarios bélicos.
imaginemos Asia con 3.700 millones de habitantes. No. La comunidad internacional en el año 2025 también se ha centrado en los acontecimientos que se han sucedido, y digo bien, casi a ritmo imperativo, en los focos de interés de enorme importancia para la administración americana. En Washington, Washington ha hecho una irrupción global, y lo digo con confianza, puesto que desde los primeros días ya anunció, tras la toma de posesión del presidente Trump, que había una fórmula disruptiva y directa, con una afectación en numerosas cuestiones nacionales e internacionales, y sobre todo, algunas de ellas afectaban a las alianzas con sus socios europeos y de OTAN, y naturalmente a la agresión militar y guerra rusa en Ucrania, y a las relaciones con la Federación Rusa, así como a tantos otros paquetes de decisiones que han repercutido de forma directa en toda la comunidad internacional. Y no voy a referirme a llamadas telefónicas en 12 de febrero, y no voy a referirme a firma de órdenes ejecutivas presidenciales el 2 de abril. No. Quiero centrarme en lo que significa la acción que se determina tanto en esos riesgos globales, foro de Davos, y en esa conferencia de Múnich, foro en este caso, de seguridad de Múnich. Naturalmente, abro una semana la perspectiva histórica y secuencial, puesto que la semana del 24 de febrero, en la Organización de Naciones Unidas, al cumplirse el tercer aniversario de la ocupación militar rusa en Ucrania, suceden acontecimientos en Naciones Unidas, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, que no se habían producido hasta ahora. Y digo bien, ni en la Asamblea General, ni en el Consejo de Seguridad. Con criterio resignado comento, sin duda comento, que solamente lo que ocurrió en el Palacio de Naciones Unidas en Nueva York el día 24 de febrero del 2025 es para hacer un máster en diplomacia y en relaciones internacionales. Solo lo que ocurrió aquel día. No es el caso, no estamos en esa situación y continuamos. ¿Por qué? Pues porque, viendo lo que debíamos valorar y votar sobre la resolución que se presentaba sobre la ocupación rusa en Ucrania, cumplidos 3 años, dimos cuenta que la cuestión estaba servida. Y estaba servida por 2 razones. Una, porque se plantea desde un aliado, y otra porque se responde desde otro aliado. La resolución, que naturalmente la Asamblea General vota a favor, resulta que el Consejo de Seguridad vota en contra otra resolución de otro aliado. De una parte, Ucrania; de otra parte, Estados Unidos. Pues muy bien. Vimos cómo en el Consejo de Seguridad la propuesta de la administración americana quedó sostenida de forma nítida. Y digo bien,
aunque sus propios socios, los europeos, se hubieran visto obligados a pronunciarse con una abstención. Jamás se había llegado a esa situación, pero eso sucedió. Esa situación aconteció. Las expectativas más realistas que los escenarios anteriores, sí. Que aparece seguramente hoy la comunidad internacional apostando por una mesa de diálogo, sí. En primer lugar, porque es irrenunciable. En segundo lugar, porque es justo. Y en tercer lugar, porque es imprescindible una paz duradera y justa. Y digo bien, la cuestión ucraniana no se resuelve sin Ucrania. Estoy convencido. Damos paso a algo que ustedes pueden pensar que no podemos quedarnos en el 24 de marzo o de febrero del año 25 y viendo cómo en Naciones Unidas y en la Asamblea General y en el Consejo General, en el Consejo de Seguridad se ofrecen mecanismos de debate que a nadie consideran de gran importancia, salvo a los actores que están en cada uno de los foros, llámese Asamblea General o llámese Consejo de Seguridad. Por tanto, los escenarios en 2025 y el futuro son los que nos proyectan. Y son los que nos proyectan porque todo también pasará. Hoy, y digo bien, otra vez el presidente Trump no puede volver a ser, digo, arquetipo, para situar en él las razones por las que fracasar el nuevo modelo de relaciones internacionales. Y hago un acotamiento. También sucedió y fuimos testigos, al menos en los libros y en las secuencias de lo que luego aconteció, también fracasó la Sociedad de Naciones. En efecto, en la actualidad es todo muy diferente, porque la gobernanza internacional y la globalización de intereses de la producción, del comercio y de los espacios sitúan una época presente como un paradigma nuevo y que algunos tratadistas y efectivamente analistas y estudiosos, la propia doctora que ha tenido la gentileza de abrir esta breve exposición, calificando de cambio epocal en el que nos encontramos. Yo sostengo, además, que la confianza en el Sapiens no me va a disminuir, no nos debería disminuir. ¿Por qué? Pues porque esa confianza en el Sapiens impedirá que se olvide nuestra propia inteligencia natural. Para mí, importante. Porque de ahí proceden los principios de dignidad, justicia y solidaridad, que nos han permitido construir unas sociedades, superar todas las crisis y seguir, y seguir. Cuanto al futuro, es cierto, el futuro aparece cargado de incertidumbre y de volatilidad, aunque no me negarán ustedes con grandes esperanzas. El futuro también se nos aparece con grandes esperanzas. Es lo que deseamos, que se cumplan. Por tanto,
No tenemos intención de abandonar algo que nos persigue desde que estamos en este mundo, es la racionalidad, pero también el realismo, también el realismo. Y en ese sentido, la comunidad internacional dispone de forma institucionalizada de foros y en este año 2025 han de jugar, a mi juicio, un específico y nuevo desafío en las modificaciones de escenarios que se están produciendo. No nos engañemos, se están produciendo modificaciones de escenarios que antes no se habían considerado. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, sin entrar en el contexto de Naciones Unidas, ciertamente, sin entrar en el gran patio donde se muestra una fotografía que llega hasta hoy y que procede de aquí, procede de esa Carta de Naciones Unidas y de este grande instrumento que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy serias y que tienen una importancia trascendental para toda la comunidad internacional que luego se formó desde el año 45 en adelante con todos los foros y todos los mecanismos internacionales que surgen de estas instituciones. Sin duda, es creer o no creer. Yo creo que estos principios nos han llevado y nos han traído hasta aquí. Por tanto, me detengo en la cumbre del G7, que en el momento actual, me digo, quizás deba responder a unas preguntas. Es decir, esos potentes de la Tierra que creen en esos escenarios que surgen de aquí, pues quizás pueden responder qué impacto supondrán estas nuevas formas de enfocar las relaciones internacionales. ¿Qué impacto? ¿De qué modo estamos hablando de que hay una situación de paradigma epocal? En segundo lugar, podríamos preguntarnos cómo se reunirán en los grandes foros de debate y de discusión los responsables de las potencias con puntos de desconfianza a niveles nunca vistos entre aliados y amigos. ¿Cómo? La tercera cuestión que yo les pongo a ustedes, pero que hace referencia a lo que se van a encontrar en la cumbre del G7 los titulares de ese foro. ¿Acaso en 2025, en el próximo mes de junio en Canadá, cuando se reúnan los líderes de los países miembros del G7 y hablarán de las agendas propuestas con la misma confianza que alcanzaron las reuniones de 2023 en Japón o de 2024 en Italia? ¿Harán con la misma confianza? Y finalizo porque creo que es importante. Quizás en la próxima cumbre del G7 en 2025, los máximos dirigentes de Canadá, de Alemania,
de Francia, de Italia, de Japón, de Reino Unido, de Estados Unidos de Norteamérica, así como los invitados de la Unión Europea que participarán y tal vez presidentes de otras naciones, no escucharán lamentos. Desde la propia presidencia de turno, la canadiense, ante la propuesta casi hostil de otro Estado amigo que anuncia proclamas contra su soberanía, independencia, territorialidad y sus propios recursos. ¿Serán lamentos de la presidencia de Canadá? ¿Qué es lo que deberán escuchar los que participen en esta reunión en junio en Canadá? Lo veremos. También la reunión de junio en Canadá pasará. Y es todo. Creo que podemos dar por finalizada esta conferencia solamente hablando de estos escenarios y protagonistas del 2025 y del futuro. Porque los escenarios esenciales a seguir los tenemos claros. No podemos finalizar con unos puntos suspensivos, como hablábamos cuando pretendíamos orientar el futuro después del año 25. No hay puntos suspensivos, hay realidades. Y los escenarios esenciales a seguir serán cuidar el planeta y cuidar la humanidad. Y también hay unos escenarios especiales a seguir. Y esos escenarios son Estados Unidos y la Federación Rusa, Estados Unidos y China, Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania. Y no crean ustedes que no hablo del continente americano, que no hablo de Iberoamérica, que no hablo de Latinoamérica, que no hablo de Asia, que no hablo de África. Ya quisiera, porque esos sí son escenarios para otra reflexión y larga. Es todo. Les agradezco haberme escuchado y espero, al menos yo he pretendido ser claro dentro del contexto relaciones internacionales y con la diplomacia un poco mermada, puesto que los acontecimientos nos llevan a estos momentos de disrupción. Adelante, doctora Valencia. Muchas gracias, comisario José María Mata, por esa excelente y detallada explicación. Gracias por compartir tu tiempo, conocimiento y experiencia en este tema tan crucial. Su análisis profundo, su mirada estratégica y su capacidad para conectar los grandes debates internacionales con los desafíos concretos que enfrentamos hoy como sociedad global ha sido sin duda una gran aportación para todos. Muchísimas gracias por esa excelente presentación. Ahora, durante el transcurso de la ponencia estuvieron llegando algunas preguntas. Vamos a seleccionar algunas de ellas que vamos a realizar también directamente a nuestro ponente. Para todo nuestro público, recuerden que si desean participar en vivo, pueden alzar la mano o indicar en el chat que desean realizar una pregunta en vivo. Vamos a iniciar con una pregunta que tienen nuestros participantes y dice la siguiente. ¿Cómo definiría el concepto de cambio epocal en el contexto actual de las relaciones internacionales? Cuando hablamos de épocas históricas, los estudiosos y los teóricos de las civilizaciones consideramos que llegan unos momentos en que, como las estrellas, las grandes luces del universo, pues pierden potencia porque aparecen seguro
a su alrededor otras que infunden mucha más luz y mucha más confianza. Es derivado de los recursos que cada una, cada momento, cada secuencia, cada fenómeno, en este caso estelar, representa. Un cambio epocal se llega a entender cuando todas las cuestiones que hasta ahora hemos sido capaces de asimilar son, no digo trasnochadas o creadas como viejas o como superadas. No. Dice el gran físico, ese gran hombre que seguramente con una mentalidad extraordinaria calificó la inteligencia como el arte, la capacidad de adaptarnos, pues significa tres condiciones esenciales. Nosotros, los de esta generación, los que estamos en este momento, hemos sido capaces de entender el trabajo del arado romano en la agricultura a los cultivos por satélite. En esa paradoja nos hemos movido y lo hemos entendido. Nosotros, los de esta generación, hemos visto cómo la enorme capacidad de interconexión nos lleva a que las herramientas de información y de comunicación nos proporcionen elementos jamás pensados por ninguna otra generación. Y en tercer lugar, los acontecimientos generados a ritmo de vértigo por los análisis cuánticos y por la inteligencia artificial nos situarán en una posición mental tan disruptiva respecto de lo que tenemos hasta ahora que modificaremos nuestro esquema de pensamiento y, naturalmente, espero que nuestro corazón siga siendo de carne. Pero el contexto mental nos cambiará. Y cuando cambie el contexto mental, aparecerá un nuevo hombre, un nuevo sapiens, una nueva civilización y, por tanto, una nueva época. Ese es mi criterio. No sé si he sabido responder. Sí, excelente Aparecerá una respuesta. nueva sociedad, un nuevo Muchísimas sapiens. gracias. Muchísimas gracias, comisario. Excelente respuesta. Muy completa también para nuestro público que también comenta tanto desde Europa como desde América. Vamos con una siguiente pregunta, también por parte de nuestro público, que menciona lo siguiente. ¿Considera que las democracias occidentales están preparadas para liderar una nueva etapa de gobernanza global? Quizás William Shakespeare, cuando escribió Hamlet y puso delante del príncipe de Dinamarca la disyuntiva creer o no creer, también estaba pensando en nosotros. He comentado y lo he querido subrayar en negrita, en letra bien consistente, que el modelo para vivir es el esquema democrático, es el respeto a las libertades y, sobre todo, es la capacidad que tenemos de considerarnos representados por instituciones y por hombres y mujeres con capacidad porque se la hemos otorgado. Estoy completamente convencido que las democracias occidentales tienen el papel más importante, no el sermón o la homilía o la plática
o el discurso teórico más importante que realizar al mundo, sino la formación del conocimiento basado en los principios de dignidad, en los principios de libertad, de solidaridad, de justicia y además de ciudadanía. Somos hijos de un planeta y ese planeta debe florecer con elementos que hoy solo se riegan y se cultivan desde las democracias. Solo. Muchísimas gracias, comisario. Excelente respuesta también para nuestro público. Vamos con una siguiente para continuar también con varias de las preguntas que tienen también nuestros participantes y menciona lo siguiente. ¿Qué desafíos representa para la seguridad global el auge de los actores no estatales como empresas tecnológicas, grupos armados o redes criminales transnacionales? Interesante pregunta. En efecto, que estamos ante un momento tan secuencial que vamos a ser capaces de aceptar los inputs que nos vienen de las grandes tecnológicas, que son las que de forma determinante van a condicionar, digo solo a condicionar, nuestro modelo de vida. Piensen ustedes que ya con la administración Obama y estoy hablando del año 2012, y con los líderes de chinos, ya se determinó que existían seguramente la necesidad de encontrar unos comités tecnológicos y unas capacidades de investigación tecnológica para ponerlas a disposición de todos. Y tanto en Pekín como en Washington identificaron dos momentos y dos espacios concretos. En América, el Instituto Tecnológico de Massachusetts es el top del top de las investigaciones que luego se van a generar en California o en otros lugares, o en Europa, o en Gran Bretaña, o en otros lugares, incluidas naturalmente las áreas del Pacífico, de Japón y de Australia. Por su parte, China hizo lo mismo y en ciertas investigaciones tecnológicas nos superan. Nos superan en el sentido, no en el sentido bíblico, no, sino en el sentido práctico de los acontecimientos, porque también han ocupado un espacio tecnológico de primerísima importancia. Hoy, la cuestión de estos grandes gigantes pueden, si no somos capaces de convenir determinadas formas de entender, pues se pueden convertir en gigantes con pies de barro, porque pies de barro significa no tener capacidad de producción. Pies de barro significa no tener capacidad de comercio. Pies de barro significa no disponer de elementos financieros para desarrollar estas brillantísimas ideas que no se nos habían ocurrido hace 20 años y que hoy camina a velocidad de vértigo. Por tanto, el disponer, imaginemos, hemos hablado de tierras raras, o hemos hablado de materiales estratégicos, o hemos hablado de segmentos minerales de primerísima importancia. Bueno, todo está interrelacionado. Y naturalmente, nosotros no podemos poner con criterios de negación lo que está por venir. Lo que está por venir es optimismo, confianza y muchas esperanzas. Y la defensa de las capacidades tecnológicas públicas
privadas y exponenciales en el marco global, pues naturalmente habrá que contar con ellas y con la mejor de las voluntades, es decir, aplicación para el beneficio de las sociedades. Estoy completamente convencido. Estoy completamente convencido. Nos hará bien. Muchas gracias, comisario. Ahora vamos a dar paso a una pregunta en vivo. Vamos a permitirle hablar a Ana Pinto. Ana, puedes activar tu audio para que puedas. Vamos a ver si de pronto Ana está disponible. Vamos a darle un espacio, si no vamos con otra pregunta que también tenemos en el chat y la pregunta es sobre lo siguiente. En su experiencia, ¿cuál ha sido el principal obstáculo para consolidar la cooperación internacional en tiempos de crisis como la pandemia o los conflictos armados recientes? La cooperación internacional se mueve desde unos parámetros que no se pueden medir del marco o de la forma yo te doy y tú pones la mano. No. La cooperación internacional reside en un contexto de solidaridad que determinan las formas de entendernos por parte de la comunidad internacional, deficientes en algunos casos, sin duda. La cooperación internacional en la pandemia, en estas grandes crisis, se suceden. Imagínense ustedes, por ejemplo, el grande área regional de sanidad que ustedes tienen en Latinoamérica, que es seguramente un espejo donde se podrían mirar las estructuras internacionales de cooperación en Asia o en África. Porque de los grandes riesgos y peligros y tragedias que se sucedieron en el continente americano, el área de Latinoamérica en materia de salud fue la más potente. Y naturalmente eso es consecuencia de que la cooperación internacional sí responde a las expectativas. Yo quería decir en una de las cuestiones que hacían referencia a uno de los amigos que he contestado esta tarde a un requerimiento, también en una asignatura de un máster, que seamos claros. La cooperación internacional reside en la acción cada vez más solidaria de la humanidad en su conjunto y de los representantes de la humanidad en su conjunto. Seguro. A medida que nos perfeccionemos más, que evitemos las desconfianzas, ganaremos en calidad y ganaremos en extensión. Y yo les decía a este estudiante esta misma tarde, conozco bien FAO y conozco bien el PMA, Programa de Alimentos, Internacional de Alimentos, de Roma. Conozco bien cómo se trabaja y me pregunto, ¿qué sería de África sin el PMA, el Programa Mundial de Alimentos? ¿Qué sería de tantas y tantas iniciativas en 4 continentes por parte de FAO? ¿Qué sería? Y finalizaba, yo sé que hay que modificar, yo sé que hay que fortalecer, yo sé que hay que mejorar, pero la cooperación internacional es esencial. Muchísimas gracias, comisario. Vamos con una última pregunta por parte de nuestros participantes.
para continuar con nuestra programación y dice lo siguiente: ¿qué mensaje, o bueno, por último, qué mensaje le daría a los futuros diplomáticos o profesionales de la seguridad que hoy se están formando en programas como este? En primer lugar, y soy sincero, tienen que ganar en disposición. La disposición va referida a dos cuestiones principales: vocación de servicio y generación de confianza para sus administraciones. Ser la mejor persona, ser el mejor funcionario. Eso deseo a cada uno de los alumnos, a cada uno de las personas, a cada uno de los que hoy consideran que la diplomacia y las relaciones internacionales son elementos esenciales para progresar, porque son en beneficio de sus propias sociedades. Ser la mejor persona, ser el mejor funcionario. Eso es vocación de servicio. Muchísimas gracias y excelentes palabras también, comisario. E INICE, queremos dar gracias a todos los participantes y asistentes y ponentes que estuvieron el día de hoy. Ha sido un increíble espacio de conocimiento y ronda de preguntas por parte de todos. Esperamos que la información compartida hoy les haya sido útil y puedan aplicar estos conocimientos en sus respectivas áreas de trabajo. Gracias por su participación activa y el interés también demostrado en este tema tan importante, que refleja el compromiso que tenemos en común para construir comunidades mejor preparadas y más resilientes. Muchas gracias por participar, y ante cualquier duda o inquietud que puedan tener nuestros participantes, saben que pueden escribirnos, seguirnos en redes sociales, visitar nuestro sitio web y conocer todo sobre próximos eventos que estaremos desarrollando a lo largo del año. Ha sido diseñado especialmente para ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento internacional.